Elecciones presidenciales este domingo en el Perú. Es la primera vuelta de los comicios. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva en la primera semana de junio. Según los sondeos, quien podría ganar estas elecciones dominicales es Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, un hombre que fue presidente y dictador del Perú entre el año 90 y el año 2000 y que está pagando en prisión una condena a 25 años por cargos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Keiko Fujimori recibe el respaldo de alrededor del 35% de los encuestados según todos los sondeos hechos recientemente en el Perú. En segundo lugar, con un 16%, está Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que fue ministro. En tercer lugar se encuentra Verónica Mendoza, una candidata nueva que ha ido aumentando su popularidad en los sondeos, y posteriormente aparecen otras personas como Alfredo Barnechea y más abajo dos expresidentes, Alan García de Lapra y Alejandro Toledo, que tienen porcentajes muy bajos además. Aquí la pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué tiene semejante respaldo Keiko Fujimori cuando su padre hizo lo que hizo? Sí, bueno, tiene que ver con la memoria histórica que tiene un sector de la población, principalmente clase baja, la clase baja, que recuerdan el desastre que era Perú antes de Alberto Fujimori. Antes de Alberto Fujimori, recordemos que Alan García en su primer mandato había salido del poder con un país en hiperinflación, una inflación que alcanzaba miles % al año, con el Sendero Luminoso haciendo estragos por todo el país, violencia. Llega este caudillo, este hombre fuerte que era Fujimori, destruye la democracia, o sea, acaba con la democracia en Perú, se declara básicamente un dictador, pero durante ese mandato implementa reformas económicas que bajaron la inflación, que sentaron las bases del crecimiento que ha tenido Perú en los últimos 15 años, que ha sido el mayor de Sudamérica, que ha contribuido a reducir dramáticamente la pobreza y combatió de una manera muy efectiva al Sendero Luminoso, pacificando básicamente al Perú. Entonces, claramente hay un aspecto que le apela a sectores populares de lo que es el recuerdo del fujimorismo. El tema de la democracia y los derechos humanos, bueno, tal vez se olvidan un poco, pero lo recuerdan el orden, la seguridad y el crecimiento económico que heredó. Ahora bien, por supuesto que habría que analizar todo, no estoy justificando en lo absoluto, y más bien veo con mucho temor esta candidatura de Keiko Fujimori, principalmente porque ella no ha condenado de una manera contundente lo que pasó en el gobierno de su padre. Ella habla de los errores del pasado, pero ciertas cosas que no son errores, o sea, son horrores más bien, los que se cometieron durante la presidencia de Alberto Fujimori. Ella sigue rodeada de figuras que estuvieron con su padre. Todavía está el tema del perdón presidencial, ahora su padre está en prisión. Ella no ha descartado que siendo presidenta firmaría un decreto para perdonarlo. Así que yo creo que los peruanos deberían de hacer un análisis más somero, o sea, más amplio de la figura del fujimorismo. Es interesante porque aquí en lugar de un populismo de izquierda estamos hablando de un populismo de derecha, ¿verdad? Y eso es lo que está alimentando esta figura de Keiko Fujimori. Estoy de acuerdo con Juan Carlos en que el fujimorismo también para algunos sectores es exactamente el sinónimo de acabar con el terrorismo y solucionar la crisis económica, pero creo que hay también otros factores que explican el apoyo que tiene Keiko, aparte del hecho de que el autoritarismo tiene sus detractores, pero también unos seguidores muy leales. Y el otro es, ella ha sido una política muy hábil y ha usado las redes sociales de una manera bastante astuta, ha llegado a una población joven y tiene un reconocimiento de nombre, malo o bueno, pero ahí está. Lo segundo es que realmente se acabaron los partidos y se acabaron los otros candidatos, entonces por descarte está quedando, sí, pero de todas maneras en la baraja de los candidatos quedan muy pocos y eso obviamente de alguna manera la favorece a ella. La pregunta, y tengo entendido que ella sí ha dicho que va a negarle el indulto a su padre, la pregunta es si lo va a cumplir, y lo que hay es una enorme desconfianza, un enorme descontento entre los peruanos. Vamos a ver si eso cómo se traduce en el voto este fin de semana. Pepe. Sí, básicamente yo coincido con el diagnóstico. Me da la impresión de que si no necesariamente haya seguidores del autoritarismo, si hay seguidores de un presidente que fue efectivo. Cuando alguien termina con la hiperinflación, cuando alguien termina con la amenaza que ellos percibían de Sendero Luminoso, ¿no? En esa época evidentemente le da muchos bonos positivos. Sin embargo, tuve oportunidad de hablar con varios peruanos esta mañana, justamente antes del programa, y la percepción que tienen ahora, a distancia de Fujimori, es que fue un régimen muy corrupto.
indudablemente hablaban de que había... Miro Montesinos. Exacto, de carretonadas de dinero, etcétera. En la medida que Keiko Fujimori no ha hecho ese distanciamiento necesario, ¿no?, de su padre, que no ha sido categórica en la eventualidad de que lo pueda indultarlo, como todo mundo básicamente espera, independientemente de lo que se diga, en esa medida creo yo que pierde la posibilidad de ganar la presidencia en una segunda vuelta. Evidentemente todo el consenso apunta que tiene un porcentaje que le permitiría ganar la primera vuelta, pero no suficiente para ganar la segunda vuelta, donde probablemente quien resulte candidato, probablemente Pedro Pablo Kuczynski, tenga el apoyo de todos los antifujimoristas que según las encuestas son mayoría.